Bienvenidos y bienvenidas a Prueba de Fuego. Hoy tenemos un tema crucial en emergencias, el manejo inicial del trauma de columna vertebral. Vamos a ver información que es fundamental para entender por qué actuar bien y rápido es tan importante. Exactamente. Vamos a repasar un poco la anatomía básica, los mecanismos de lesión, cómo se producen y sobre todo los principios para evaluar e inmovilizar. Esto es clave para los primeros en llegar, ¿no? Bomberos, socorristas. Perfecto. Arranquemos por lo básico. Hablamos mucho de la columna, pero ¿qué es lo que protege? ¿Qué hay adentro tan vital? Bueno, adentro de las vértebras, de esa estructura ósea, está la médula espinal. Hay que pensarla como el cableado principal, digamos. Conecta el cerebro con todo el cuerpo. Por ahí viajan las órdenes para moverse y también toda la información de lo que sentimos. El tacto, el frío, el calor, el dolor. Es esencial. Claro, un cableado súper delicado protegido por huesos, por las vértebras. Justamente. Y esa columna tiene sus partes, ¿viste? Arriba en el cuello, las 7 vértebras cervicales. Después, 12 dorsales, a la altura del pecho. Más abajo, 5 lumbares. Y al final, el sacro, que son vértebras fusionadas. Una lesión en cualquiera de esos niveles puede, cortar esa comunicación. ¿Y cómo ocurren esas lesiones? ¿Qué tipo de fuerzas las provocan? Principalmente son 4 mecanismos. Uno es la extensión, cuando forzamos hacia atrás, ¿no? Otro es la flexión, hacia adelante. También la rotación y la compresión vertical o carga axial, que es como si aplastaran la columna desde arriba o abajo. El problema es cuando esa fuerza es mayor de lo que la columna puede soportar. ¿Algún ejemplo como para que quede más claro? Mira, un caso típico de flexión, a veces combinada con compresión, es el de alguien que se tira de cabeza en un lugar con poca agua. Un clásico, lamentablemente. O la hiperextensión, forzar mucho el cuello hacia atrás. Eso se ve a veces en personas mayores, incluso con caídas que parecen menores, porque pueden tener el canal espinal un poco más estrecho. Entiendo. Entonces, llegamos a una emergencia. ¿Cómo sabemos si puede haber una lesión de columna? No es algo que se vea a simple vista. Ahí está el punto central, no. En la atención prehospitalaria la clave es la sospecha. Y esa sospecha se basa en el mecanismo, en cómo fue el accidente. No podemos decir no hay lesión ahí en el lugar. Para eso se necesitan estudios, radiografías, tomografías en el hospital. Así que nos guiamos por las fuerzas que hubo. ¿Qué tipo de accidentes o mecanismos deberían hacernos sospechar sí o sí? Bueno, los más comunes. Accidentes de tránsito, obviamente. Caídas importantes sobre todo de altura o en niños y personas mayores. Y los accidentes en el agua, como el que mencionamos. La regla de oro, digamos, es: si hubo un mecanismo violento, un golpe fuerte en la cabeza, cuello, espalda, pelvis, una desaceleración brusca, una caída de más de 1 metro, un atropello, una explosión cerca, hay que asumir que hay lesión de columna, hasta que se demuestre lo contrario en el hospital. Y ojo con esto que es fundamental. Que la persona pueda moverse o incluso que esté caminando no significa que no tenga una lesión grave. Hay casos de lesiones inestables que necesitan cirugía y el paciente estaba de pie. Tampoco que no sienta dolor o no tenga síntomas neurológicos al principio es garantía de nada. Clarísimo. Sospecha por mecanismo. Y si sospechamos, la prioridad número 1 es inmovilizar. ¿Cuáles son los principios para hacerlo bien? El objetivo es mantener la columna lo más quieta posible, alineada en una posición neutra, como si fuera un bloque, para que cualquier movimiento no empeore un posible daño en la médula. Lo primero, inmediato, es la estabilización manual. Sostener la cabeza con las manos en esa posición neutra, alineada con el cuerpo. Hay muy pocas razones para no hacerlo. Y después de la estabilización manual, vienen los equipos. Exacto. Se coloca un collarín cervical, pero tiene que ser rígido, del tamaño adecuado, claro. Es importante decir que el collarín ayuda. Limita algunos movimientos, pero no es una inmovilización completa por sí solo. Es un complemento. Los collares blandos no sirven para esto. Bien. Collarín rígido puesto. ¿Qué sigue? Sigue inmovilizar todo el cuerpo. Se usa un dispositivo rígido como una tabla espinal larga. Y acá hay un detalle clave. Primero hay que asegurar el tronco y la pelvis a la tabla. Y después de eso, recién ahí, se fija la cabeza con los bloques laterales y las cintas. Si fijamos la cabeza primero y después ajustamos las correas del cuerpo, seguro movemos el cuello sin querer. La idea es que no se mueva para ningún lado. Mencionaste la alineación neutra. Estando acostado en una tabla, ¿cómo se logra eso?
no siempre quedará alineado naturalmente, ¿verdad? Muy buen punto. Por nuestra anatomía, la mayoría de los adultos necesita un poquito de relleno, una almohadilla firme debajo de la cabeza, para que el cuello no quede tirado hacia atrás en extensión. En cambio, en los chicos chiquitos, que tienen la cabeza más grande en proporción al cuerpo, a veces se necesita poner ese relleno debajo de los hombros y el tronco, para que la cabeza no quede flexionada hacia adelante. Y bueno, también asegurar brazos y piernas para que un movimiento reflejo no se transmita a la columna. Es todo un procedimiento muy detallado. ¿Y dónde se suele fallar? ¿Cuáles son los errores más comunes? Sí, los errores más típicos suelen ser una fijación que no es suficiente, o sea que el paciente igual se mueve en la tabla, o la cabeza queda floja. Poner la cabeza muy extendida hacia atrás por no usar ese relleno que decíamos. O lo que comentamos antes, ajustar las correas del tronco después de haber fijado la cabeza. Siempre, la prioridad es la inmovilización correcta, aunque no sea lo más cómodo para el paciente en ese momento. Perfecto. Entonces, para resumir, si el mecanismo del accidente levanta sospechas, asumimos que hay lesión. Estabilizamos la cabeza manualmente en posición neutra, colocamos un collarín rígido y después inmovilizamos todo el cuerpo en una tabla rígida, asegurando primero tronco y pelvis, luego la cabeza, cuidando la alineación neutra con el relleno necesario. Exactamente eso. Y creo que el mensaje de fondo es recordar que la médula espinal, una vez que se daña, su capacidad de recuperarse es muy limitada. Lo que se haga en esos primeros minutos, la calidad de esa inmovilización inicial puede hacer una diferencia enorme en el futuro de esa persona, en cómo va a quedar en su calidad de vida. Eso nos deja pensando, ¿no? Si somos realmente conscientes de lo frágil que es esta estructura y de cuánto puede pesar cada cosa que hacemos o que dejamos de hacer en esos primeros momentos después de un accidente. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si esta información te pareció valiosa, déjanos tu like, que es súper importante para nosotros. Te esperamos en nuestro próximo A Prueba de Fuego. Hasta pronto.